tanto en Ucrania como en las demás repúblicas, donde además existía una cultura propia y un idioma propio, lo ruso se consideraba como superior. Y muchas veces cuando te anotaban la nacionalidad, de hecho trataban de anotarte como ruso, casi nadie podía decir que era puramente ruso, puramente ucraniano o de cualquier otra nacionalidad, ¿sí? Ya que las etnias estaban mezcladas. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video que lo estoy grabando medio de urgencia porque la verdad es que estaba haciendo algo importante y pensé en este tema y corrí a agarrar las cámaras porque dije no, esto lo tengo que decir, esto lo tengo que grabar, esto la gente lo tiene que saber, es algo muy importante, es algo que yo sé, pero que no lo hablo mucho, no lo explico mucho y en realidad cambian muchas cosas en el entendimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que ver? Me van a decir, tu canal se llama Migración, la gran lección. Bueno, la verdad es que entendí muchísimas cosas gracias a que emigré y gracias a que pude verlas como desde afuera, ¿sí? Desde afuera, tanto geográficamente como en cuanto a la mentalidad. Bueno, tocó un día súper ventoso, espero que se escuche bien. ¿Y qué es esto que les quería comentar? Tiene que ver con los famosos rusos étnicos que está liberando Putin en Ucrania, ¿sí? O sea, la gran justificación para invadir Ucrania, que ustedes suelen escuchar acá, el tema de la OTAN, bla, bla, bla. Bueno, allá se habla poco de eso, ¿sí? Lo justificaban más por el lado de que iban a liberar a los rusos étnicos de Ucrania que estaban siendo, qué sé yo, perseguidos, invadidos, lo que sea, ¿sí? Y les voy a decir desde ya que es una gran mentira. Obviamente el que ve RT, el canal ruso que está también en Latinoamérica y que ensucia así todo un pueblo acusándolo de ser nazis, lo cual obviamente es súper fascista si vos estás acusando todo un pueblo, pero bueno, muchos no se dan cuenta, están fanatizados por eso de que la OTAN es el peor demonio en el mundo, como si no existieran otros imperios, ¿sí? Como si no existieran otros poderes macabros, y de eso es que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿quién soy yo para hablar de eso? Para quienes no me conocen, mi nombre es Eugenia, nací en Donetsk, Ucrania, en el año 1986. En el primer grado de la escuela, por el 91, estaba tachando el acrónimo URSS en los libros, ¿sí? Porque cuando empecé a ir a la escuela todavía no se habían cambiado los libros. Y no solamente no habían cambiado los libros, ¿sí? Muchas cosas no habían cambiado. No había cambiado la mentalidad, por ejemplo, ¿sí? No es que de un día para el otro vos desarmas una estructura como la URSS, que de hecho no quedó del todo desarmada, pero eso queda para otro episodio. Y no es que de repente la gente se volvió diferente en cuanto a su mentalidad. Sin embargo, de algo no teníamos duda, y es que éramos ucranianos, ¿sí? Nosotros nacimos hablando en ruso, en esa región siempre se habló ruso, pero siempre nos hemos considerado ucranianos, ¿sí? Hoy no me considero ucraniana porque soy argentina, eso está explicado en otros videos, pero cuando nací y los primeros años de mi vida yo fui ucraniana, aunque una ucraniana consciente de la mezcla que tenía, ¿sí? Por ejemplo, mi papá era ucraniano. No sé si lo habían anotado letón, porque el tema es así. Allá la ciudadanía es una cosa, pero la nacionalidad es como otra, más sanguínea, y estaba especificada en los papeles. Entonces, ¿qué pasa? Como mi papá, si bien nació en Ucrania, pero era hijo de un letón, si mi abuelo era letón, mi abuela era nacida en Birobichán, que es una república judía que hay en Rusia. Entonces imagínense, mi abuela hija de un judío, pero también de una rusa. Imagínense la mezcolanza que había en mi familia. A todo esto mi mamá estaba considerada rusa, creció en lo que es Rusia, fue Rusia, la República de Rusia, ¿no? Porque antes estaba separado por repúblicas, aunque había nacido en un pueblo que
estaba en el territorio ucraniano. Por otro lado, mi abuela, sí, la mamá de mi mamá, era descendiente de polacos e incluso había alemanes porque tenía una de mis bisabuelas de apellido Stahlmiller. Y también hubo bielorrusos en toda esa mezcla y no sé si no me estoy olvidando de alguna otra nacionalidad. A ver, lo que fue la Unión Soviética ha vivido cosas muy duras, ¿sí? Encima, como fue algo tan cerrado, nadie se enteraba de las cosas que pasaban allí. Se han cometido muchísimas atrocidades hasta épocas muy modernas, cosa que ya en otras partes del mundo, o al menos en lo que se llama el mundo occidental, ya no estaban permitidas, ¿sí? O aceptadas. Allí seguían sucediendo, ¿sí? Estaba todo bastante tapado y se hacían con mucha impunidad, por lo cual era muy normal el movimiento de gente, ¿sí? De una república a otra, de una región a otra, porque había que escapar de diferentes cuestiones, ¿sí? Así, por ejemplo, una de mis ramas familiares venía de Letonia, pasaron por Bielorrusia y terminaron viviendo en Ucrania, ¿sí? Donetsk atrajo en su momento a muchas de esas personas, ya que se empezaron a abrir minas de carbón, sí, se descubrieron muchos yacimientos de carbón y todo ese movimiento atrajo a la gente, ya que se necesitaba mano de obra. A todo esto, justamente mi bisabuelo letón, en la época soviética, lo fueron a buscar y después se encontraron un documento que fue fusilado debido a que un vecino había escrito alguna cosa así, eso se manejaba mucho así, algún vecino escribía sobre alguna supuesta actividad sospechosa, podía ser, no sé, por enojo, por envidia, por lo que sea, y te podían ir a buscar. Es más, hoy en Rusia no está muy diferente la cosa, sí, pero acerca de la persecución política que hay actualmente en Rusia, ya he hecho otros videos. Y con todo esto lo que yo quería decir es que primero el idioma no lo define todo, ¿sí? Yo hablaba ruso y es más, se me enseñaba medio que lo ucraniano era medio de segunda, ¿sí? El idioma era medio ridículo, ¿sí? Lo cual es como que nosotros, digamos, a hispanohablantes, escucháramos, ¿sí? El portugués, ¿sí? ¿Cómo percibimos el portugués? Bueno, percibimos como que algunas palabras están modificadas, ¿sí? Cambiadas porque son parecidas al español, pero están un poco diferentes, cosa que siendo alguien que hable portugués seguramente va a pensar lo mismo del español. Bueno, algo así pasaba con el ucraniano, con la diferencia de que siempre, tanto en Ucrania como en las demás repúblicas, donde además existía una cultura propia y un idioma propio, lo ruso se consideraba como superior, ¿sí? Y muchas veces cuando te anotaban la nacionalidad, de hecho trataban de anotarte como ruso si tenías alguno de los ascendientes rusos o naciste en el territorio ruso. Bueno, trataban de acomodar. Si tenías otras nacionalidades, incluso capaz predominantes, se trataba de anotarte como ruso porque te daba más estatus. Por lo tanto, yo habiendo crecido en Donetsk, les puedo asegurar que, primero, al menos donde yo vivía, no se acentuaba lo ucraniano, sino que por el contrario se acentuaba y se trataba de destacar la identidad rusa o soviética. Segundo, en cuanto a la sangre, estábamos todos mezclados, ¿sí? Todos mezclados. Casi nadie podía decir que era puramente ruso, puramente ucraniano o de cualquier otra nacionalidad, ¿sí? Ya que las etnias estaban mezcladas. Y si bien incluso en el propio país, en Ucrania, hablan de, no sé, un 20 o 30% de rusos étnicos, se trata de personas que han sido anotadas como rusas, y aquellas que son puramente rusas, nacidas y criadas en Rusia, con varias generaciones de antepasados rusos, esos prácticamente no existen, ¿sí? Ni en Ucrania, ni en la propia Rusia, ni en las demás repúblicas. Por lo tanto, hablar de que Putin está liberando a los rusos étnicos en Ucrania no tiene ningún sentido. En cuanto al idioma, ustedes saben, ¿no?, que por ejemplo en Bélgica, lo mismo en Suiza, lo mismo en Canadá, hay partes del país que hablan diferentes idiomas y no por eso define su pertenencia a los países
de donde surgen estos idiomas, ¿sí? Porque los países y los límites han ido cambiando. Y eso también va forjando la identidad de las personas que residen en un cierto territorio bajo una cierta organización, sin importar o más allá de la sangre que corra por sus venas. Entonces, bueno, yo quería aclarar esto. Probablemente sea un tema para profundizar mucho más. Y por último, lo que dicen las mismas personas rusas y ucranianas que creen que este conflicto no tiene ningún sentido, es que porque esos rusos que estaban supuestamente en Ucrania y que Rusia los quería liberar, porque simplemente no se fueron a vivir a Rusia, nadie los retenía, nadie los tenía encadenados y de nuevo, nadie los discriminaba, nadie los apretaba, no pasaba eso, sí. A mí lo único que me habían dicho en su momento, sí, antes de irnos de Ucrania, es que en la universidad probablemente íbamos a tener todas las materias en ucraniano. Oh, qué terrible, vivimos en Ucrania y me hubiesen hecho estudiar en ucraniano, o sea, tiene su lógica, ¿no? Sin embargo, desde que el territorio está ocupado, sí se ha perseguido a las personas que hablaban en ucraniano, las personas que no estaban de acuerdo con esa ocupación y tenían pensado en irse a Ucrania más adelante, sí, a la parte occidental de Ucrania, tenían que aprender el ucraniano en secreto, ¿sí? De eso hay testimonios, eso está comprobado. También he visto videos de ucranianos orientales, sí, que hablaban en ruso, que hacían una prueba, se iban a la parte bien occidental de Ucrania, ¿sí? Que se considera como más nacionalista, por así decirlo, y hacían experimento incluso después del 2014 y después del 2022 de hablar en ruso, a ver qué pasaba, y adivinen qué, no pasaba nada. Sin embargo, bueno, debido a toda esta situación, hay muchos ucranianos que se pasaron al ucraniano, sí, que hablaban ruso, se pasaron al ucraniano por voluntad propia, sí, nadie los obligó, simplemente que ya no daba para hablar un idioma, sí, de un país agresor, de un país ocupa, que ha organizado genocidios, violaciones, torturas, etcétera, en el territorio ucraniano. Bueno, ya la gente no quiso usar ese idioma. Bueno, mientras tanto, yo por mi parte no me las agarro con el idioma, sí, mi canal en ruso sigue estando en ruso, entiendo ucraniano, sí, la mayor parte, la gran parte, y a veces si hay alguna información que quiero saber está en ucraniano, sí me pongo a ver algún video en ucraniano, pero la verdad es que nunca fui practicante del ucraniano, o sea, nunca hablaba en ucraniano, solamente en la escuela teníamos todo en ruso, excepto lengua ucraniana y literatura ucraniana, y solamente en esa situación es que hablábamos en ucraniano. En la televisión había canales en ruso y había canales en ucraniano, pero los canales en ucraniano eran los menos. Así que esa era la forma en que vivíamos allá, la forma en que veíamos las cosas, y las personas que extrañan, ¿sí? O que se consideran rusas o que extrañan lo ruso y que se quieren identificar con lo ruso, son las personas que se quieren identificar con lo soviético, ¿sí? O sea, lo que les define es la mentalidad soviética, y lo que extrañan es que cuando vivían en ese conglomerado de países tan cerrado, se sentían seguros, ya que básicamente las cosas que sucedían no llegaban, no se comentaban, no se hablaban en la televisión, la gente se sentía protegida, sentía seguridad en su futuro, mientras sucedían un montón de cosas que no se comentaban y que ellos jamás se iban a enterar a menos que se haya derrumbado todo. Y cuando se derrumbó, a partir de allí ya surgieron diferentes explicaciones, diferentes entendimientos de lo que ha sucedido. Bueno, hasta acá llega lo que les quería comunicar hoy. Sé que este video va a generar mucho hate porque hay personas que están muy fanatizadas, pero ya lo sé, ya estoy preparada, no me importa, tenía que decir la verdad. Así que bueno, cuanto más te irrite y te indigne esa verdad, mayor es tu grado de fanatización. Acá me despido y nos vemos en la próxima. Chau, chau.